¿Está grabando? Está grabando. ¿Sí, no? ¿Está grabando? Espero. El Laboratorio de Eventos, un laboratorio sobre creación y medición de experiencias, event marketing y mucho más. ¿Te apuntas a crear con nosotras? Esto es El Laboratorio de Eventos, un podcast producido por Malvadiscos y Limón y Menta Eventos Inteligentes. Mi nombre es María Lina y estoy aquí con mi compañera de laboratorio, Arián. Hola, Arián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí, grabando este podcast número 10 del Laboratorio de Eventos. Otra vez como en streaming, aquí utilizando una herramienta para, pues, estar como si estuviéramos juntas. Llevamos 2 meses confinadas. Bueno, yo ahora ya como que me da como cosilla salir, ¿no? Sí, ya estamos, estamos en la parte... Antes queríamos salir urgentemente y ahora ya tenemos el miedo a salir, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a estar en casa. Pues bueno, vamos a hablar hoy, de algo que está... pues que vivimos todos los días y que estamos todos los que nos dedicamos a esto y los que no también sufriéndolo en estos días, que son un montón de webinars, un montón de live, un montón de eventos online, ¿no? Entonces venimos a hablar un poco de cómo ve Limón y Menta los webinars para sacarle el mayor rendimiento a esta herramienta. Al final es un evento virtual que siempre se ha utilizado, tiene muchos años utilizándose y es muy efectivo. Ahora por la situación evidentemente ha tenido un repunte brutal, han surgido un montón de herramientas que permiten hacerlo y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo lo vemos y sobre todo cómo hacerlo para que sea más efectivo y para que sea sobre todo medible. Hoy os vamos a hablar un poco de ello y os vamos a explicar de manera práctica cómo podéis sacarle realmente beneficio. Simplemente necesitas una herramienta que te permita hacer este contacto con una audiencia. Normalmente los webinars duran un tiempo limitado, 1 horita, más de 1 hora ya se hace bastante pesado y invitas a tu audiencia de forma gratuita a participar. ¿Para qué? Para darle contenido de valor. Y aquí vamos a hablar de no solamente dar contenido de valor, sino de intentar extraer de esa audiencia la mayor cantidad de datos posibles para que, bueno, sea un poco no solamente interactivo, sino que también tú como empresa que hace el webinar, pues te lleves el mayor de datos posible. Has dicho algo interesante, que has dicho que son eventos interactivos, ¿no? Y realmente esa es una de las características de un webinar. O sea, el webinar debe ser interactivo. Los webinars a los que hemos asistido, muchos webinars a los que hemos asistido son unidireccionales. Es decir, tenemos a una persona, a varias personas hablando, pero no tenemos posibilidad nosotros como asistentes de participar. Y eso es una pena, porque realmente el webinar te da una facilidad de comunicación bidireccional que es súper interesante, ¿vale? Y hoy también vamos a hablar sobre eso. Sí, sobre todo hay una cosa muy interesante sobre la interacción, como en cualquier evento, ya sea virtual o offline, ¿vale? Una de las cosas más importantes, por supuesto, si no la más importante, es conectar con esa audiencia. Entonces, cuando permites a la audiencia interactuar, pues estás consiguiendo precisamente eso, conectar. Y también descubrir qué opina, qué piensa, tu discurso, la entrevista que le estás haciendo a algún experto, la herramienta que estás demostrando, porque ya veremos que el webinar se puede utilizar para todo esto, ¿no? Para demostrar una herramienta, un servicio o un producto, para hablar en un panel con expertos, para explicar un servicio. Ese feedback con la audiencia te puede permitir ver por dónde vas. Nosotros defendemos que no solamente tiene que ser un feedback de que, bueno, haces algunas preguntas, la audiencia te contesta y, bueno, lo que te conteste, pues ya lo tratas más tarde en el post-evento, sino que debe servir incluso para hacer cambiar el evento en el momento. Es decir, si tu audiencia se inclina en una pregunta, por ejemplo, que le puedes hacer de si está entendiendo algún tema o si le interesa más un producto que otro o si hay alguien de la audiencia te pregunta algo en específico, pues debe el que conduce el webinar pues ser capaz de ser versátil y pivotar ese webinar a esclarecer esa duda o dirigir la charla hacia donde pues el público o su audiencia le está pidiendo que vaya. Y eso es una herramienta interesantísima para poder cambiar, pivotar o mejorar en el momento la charla que estás dando
o la demostración de producto que estás dando, porque está siendo realmente dirigida al usuario. Estás viendo qué quiere realmente el usuario y lo estás dirigiendo a él. Venga, vamos a empezar a hablar de que se trata de una herramienta que realmente tiene un coste muy bajo para la capacidad que tiene de incrementar, por ejemplo, usuarios, ingresos o impacto de la marca o del producto. Es decir, si lo hacemos bien, es una de las herramientas más potentes que podemos utilizar en nuestra empresa, pero ahora y cuando salgamos del confinamiento. Venga, más beneficios. Un beneficio claro, humaniza a la marca. Siempre decimos que los eventos nos ayudan a humanizar a la marca. Pues los eventos presenciales y los eventos online nos permiten eso. Nos permiten dar voz e imagen a la empresa. Por lo tanto, hay que vigilar mucho qué imagen estamos dando, hay que vigilar mucho que realmente la plataforma que utilicemos sea la adecuada. Y además nos permite escuchar, es decir, nos permite que la marca escuche. Y esa es una parte importantísima de ese beneficio. Vamos a tener la posibilidad de poder hacer las preguntas adecuadas para tener un feedback directo y claro con las personas que están delante nuestro o detrás de la pantalla en este caso. Otro beneficio de un webinar. Nos permite hacer contenido transmedia, es decir, podemos utilizar ese contenido para hacerlo llegar a través de diferentes canales y permitir su viralización. Más cositas. Formato económico. Eso es interesantísimo. Un webinar es realmente económico comparado con cualquier otra acción de marketing de la que estamos acostumbrados para atraer audiencia, para convertir, para generar un interés. Y suele ser muy rentable, ¿vale? Lo podemos reutilizar, eso es interesante, como unido un poco a lo de transmedia que decía Arián antes, lo podemos reutilizar. Evidentemente, si nosotros grabamos ese webinar, luego lo podemos utilizar como vídeo, también podemos utilizar el audio del webinar como podcast, podemos coger el contenido del webinar y hacerlo un ebook. Hay muchísimas formas de, digamos, utilizar ese contenido, ese webinar o ese contenido de valor que has expuesto a tu audiencia para poderlo replicar en otras vías, hacer llegar tu mensaje a más gente y por más canales. Otra cosa súper interesante, y acabando con beneficios, sería que realmente puedes, escuchando, sacar todos aquellos temas que sean de interés, conocer a tu público objetivo y que esos temas de interés tú luego los puedas utilizar para otros webinars, para modificar el webinar que actualmente tienes en línea o, por ejemplo, para hacer llegar temas de interés a través del blog, redes sociales. Puedes utilizar también el webinar para que te hagan preguntas y luego seguir en contacto con esas personas que te han hecho preguntas, respondiéndoles de manera personalizada y añadiéndoles como leads de calidad dentro de tu base de datos. Realmente aquellas personas que se inscriben a un webinar donde se va a impartir un contenido de valor, donde se va a hablar de un producto o un servicio que va a solventar un problema o que viene a poner algo de innovación, de mejora o de resolución de algún problema, pues evidentemente aquellas personas que se inscriban a ese webinar ya tienen un interés. Repasamos un poquito los beneficios, ¿vale? Para hacer un poco de resumen, estamos hablando de humanizar la marca, estamos hablando de conectar, estamos hablando de escuchar, estamos hablando de generar engagement, estamos hablando de presentar los valores de la marca a través de un punto, en un momento preciso donde tienes reunido una audiencia o tu público objetivo. Estamos hablando de obtener leads de calidad. Eso todo lo hacemos en un evento, tanto offline como online. De lo que vamos a hablar a continuación es sobre un tema que realmente, como limón y menta, defendemos, que es que el evento, para ser medido, tiene que ser diseñado para ello. Es decir, tenemos que pensar muy bien cómo va a ser el pre-webinar, el webinar y el post-webinar. Vale, lo primero que hacemos es determinar los objetivos del webinar. Y lo siguiente que hacemos es generar la audiencia para la asistencia a ese webinar o a ese evento. Lo que podemos hacer, por ejemplo, para empezar, es para captar esa audiencia, pues ir directamente a la primera fuente que nos encontramos en la empresa, que sería la base de datos de la empresa. Recordad, si tenemos en cuenta los objetivos, por lo tanto tenemos en cuenta la audiencia, hay que enviar a aquellos que les pueda interesar, ¿vale? O sea, entonces, bueno, eso es una parte muy importante. Podemos utilizar la publicidad en redes sociales, por ejemplo, para anunciar ese webinar, y van a aterrizar a una landing page donde explicamos muy claramente
este evento, es decir, una web específica del evento en el que explicamos de qué va a tratar, qué van a ser los ponentes, fotos, captura del webinar, etcétera, y además añadimos un formulario. Claro, lo importante aquí es recordar que el webinar evidentemente es una acción de marketing que tiene en muchísimos de los casos un objetivo muy claro, que es captar leads. Ahora ya sabemos que los leads, es decir, nuestros datos personales, nuestro mail y nuestro nombre y nuestro cargo en una empresa, que suelen ser unos datos interesantes para otra empresa que quiere vendernos algo, pues no se lo damos a cualquiera. Y por esa razón, un webinar es interesante, porque al final lo que estamos es intercambiando contenido de calidad por los datos de ese cliente. Entonces, si nosotros tenemos una landing page, como comenta Ariane, que esté bien diseñada, que conecte a nivel gráfico, que tenga el contenido adecuado, completo, de qué va a pasar en el evento, quiénes van a estar, qué es lo que vas a aprender, pues evidentemente me va a convencer a mí como usuario a dar mis datos, obtener información de calidad, y si me convence, pues dar un paso más de poder considerar ese producto o ese servicio. Entonces, con lo cual, el webinar se convierte en una herramienta muy potente de captación de leads, ¿vale? Pero evidentemente tiene un trabajo detrás importante. O sea, para hacer un webinar previo a captación de clientes y objetivo, evidentemente tiene que haber un contenido de calidad muy potente, porque al final estamos pidiendo unos datos versus a un contenido de calidad. Exacto. Una vez tenemos esa landing y bueno, la gente ha rellenado y tenemos ese formulario, toda esa información va a parar a una bolsa de datos que normalmente se taguea con el nombre del evento, ¿vale? Para que nos acordemos, para que luego podamos seguir haciendo acciones respecto a esa acción. Lo que hacemos es una parte muy importante, que también lo hacemos en los eventos, que es recordar la fecha del evento. ¿Qué hacemos? Pues hacemos unos envíos automáticos, un día antes, una hora antes. Normalmente nosotros lo hacemos un día antes y una hora antes, recordando a toda esa base de datos que se ha inscrito en el webinar, que asistan, que estamos ahí, sobre todo para que cuando tengamos que medir, que ya lo veremos más adelante, registros versus asistencia, que realmente que no haya un tanto por ciento tan diferente, ¿vale? Que no caigan tantos de los que dijeron que vendrían a los que vienen al final, ¿no? Es súper importante en este caso que ese recordatorio tenga el link de acceso, ¿vale? Para que la gente no tenga que buscar luego entre los millones de mails que tenemos al día, pues buscar, ¿no? Donde, ¿cómo se llamaba tal? No, ya te lo digo yo, que en una hora ya estás aquí, por lo tanto ya tienes aquí el link y aquí estamos y te esperamos. Y sobre todo esa necesidad, ¿no? De conectar, de realmente hacer mails que sean adecuados al público objetivo y que plazan, ¿vale? Venga, sigamos, que hay mucho que explicar y queremos explicarlo todo. Venga, el evento, ya tenemos ese evento, ¿vale? Ya hemos hecho el evento, bueno, ya estamos dentro del evento. El evento hay que hacerlo, como hemos visto, un evento que sea participativo, que sea bidireccional, que sea interesante, que tenga valor, que la gente pueda responder a preguntas en directo, ¿no? O sea, que podamos hacer una interactuación en directo. Puede ser a través de pools que puede tener la propia plataforma. Podemos crear sistemas de medición de respuestas automáticas o respuestas, en directo. Por ejemplo, nosotros utilizamos una herramienta muy interesante que se llama Mentimeter, que lo que nos permite es realmente conseguir que la gente que participa en la charla, primero, que conteste a preguntas que a nuestro cliente les interesa, y segundo, que estén atentos, porque sí, y eso es una parte muy importante. ¿Qué nos pasa con los webinars? Que mucha gente está en su casa, que mucha gente se los pone de fondo y bueno, pues los va viendo y tal, pero a lo mejor se pone a hacer otra cosa. Pero en cambio, si tú tienes una votación durante toda la presentación que dinamiza, que es divertida, que aporta valor a quien la hace, pero además aporta valor a la empresa, tú vas a estar mucho más atento. Y ahí hay algo muy interesante que tiene que ver con medición exclusivamente, y es que en un webinar lo primero que vamos a medir, como dijiste tú bien antes, es aquellas personas que hayamos captado, de aquellas personas que captamos a nivel de la publicidad o del email marketing, cuánta gente se ha registrado. Después habrá una caída de cuánta gente se ha registrado, de cuánta gente ha asistido, y durante el evento, aparte de medir las interacciones, las preguntas y todo esto, hay una cosa muy interesante que se mide, que es la retención.
Es decir, cuánta gente empieza en el evento y cuánta gente acaba en el evento. Si el porcentaje de caída de personas desde el inicio del webinar hasta el final es poco, pues muy bien. Y se puede corregir además, porque puedes hacer cosas, ya sea con la interacción, con las preguntas, con el speaker, con el storytelling del evento, ir diciendo que al final del webinar van a ocurrir cosas que son interesantes para la audiencia, como ofertas especiales, algún plus de documentación o cosas que solo ocurren si llegas al final, ¿vale? Este tipo de call to action al principio también incrementan la retención. Muy bien. Hay una cosa muy importante que es utilizar plataformas que nos permitan que la gente que cuando ingrese en el webinar que deje su email. ¿Vale? Eso es muy interesante, porque realmente podemos ver quién ha asistido y quién no. Más cositas. Venga, post-evento. Ya hemos hecho nuestro webinar, ya hemos sacado una métrica inicial durante el pre-evento, ya hemos sacado unas métricas también del evento y ahora toca el momento del post-evento, que no hay que olvidarlo, porque es un momento ideal para reconectar otra vez con esas personas que asistieron. Y es un momento de oro, porque ya han estado contigo, han estado 1 hora, 90 minutos, depende. Han estado contigo, te han escuchado, tú les has escuchado a ellos y ya tienes una relación al final, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para medir o para, bueno, qué herramientas podemos utilizar y cómo podemos medir ese post-evento? Pues realmente aquí, evidentemente, utilizando esos leads, es decir, ya nos han dado sus datos y entonces tenemos ya, como dices tú, además de habernos dado sus datos, tenemos una relación, sabemos que han asistido a nuestro evento, con lo cual los conocemos un poco más o están un poco más dispuestos a abrirnos las puertas, en este caso del mail. Normalmente hacemos evidentemente un mail de agradecimiento, donde agradecemos la presencia de la gente que ha ido. Además, grabar el webinar, así como lo decíamos al principio, para hacer transmedia, es decir, es intentar sacar todo el provecho a lo que haces. Evidentemente, haces un webinar, grábalo, ¿vale? Esa grabación se puede enviar vía mail para que lo vuelva a ver, para si tiene dudas lo pueda consultar, para que lo distribuya además dentro de su propia empresa y para que pueda servirle de contenido de valor para su actividad profesional, por ejemplo. Entonces, una llamada de acción sobre alguna oferta, una oferta normalmente limitada en el tiempo y sobre todo exclusiva. Normalmente, como toda oferta, tiene que tener un contador. ¿Para qué? Para incitar a esa toma de decisión por parte de esa persona que ha asistido a nuestro webinar. Fijaros que estamos hablando de conceptos como embudo de ventas, email marketing, automatización, que nos van a permitir realmente dar una métrica de mucho valor para nuestros clientes. Empezamos. Si quieres repasamos las métricas que podemos obtener un poco a grandes rasgos. Vamos a repasar métricas para que queden muy claritas y algunos consejos para cada una de ellas, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con la primera parte, que sería cuántos registros tenemos versus cuántos asistentes hemos tenido. El registro versus asistencia, evidentemente, contra menor sea ese porcentaje de caída, pues mejor. ¿Y cómo podemos ayudar a que ese porcentaje de caída sea menor? Pues ya Ariane lo comentaba al principio, haciendo esos recordatorios a nuestros clientes y acompañándolos en ese pre-evento para que ese camino hacia el evento sea grato y dándole las herramientas como contadores, como la posibilidad de en un botón conectarlo con su calendario habitual para que no se le olvide, cualquier herramienta, ¿vale? Que sea interesante para que ese cliente no olvide la asistencia a ese registro. Otro KPI que hay que valorar es la retención de espectadores. Es decir, empezamos con 100, al cabo de 10 minutos tenemos 80 y luego al final acabamos acabamos el webinar y tenemos, 60. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado. ¿Es un problema de la calidad del contenido? Es decir, no se ve bien, no es atractivo, el ponente no acaba de ser lo bueno que tendría que ser. Sí, de conectar. El valor del contenido. Sí, o sea, el contenido no es realmente de valor o realmente no es lo que se esperaba. Otra cosa que puede pasar, aquí que nos podemos dar cuenta, es que a lo mejor el público o la audiencia que hemos convocado a ese webinar no era la adecuada, el buyer persona. Claro, con lo cual, eso también es interesante. Medir la retención también nos puede dar pistas acerca de si el público objetivo o el buyer persona al cual estamos intentando captar para ese evento online que es un webinar, está siendo la adecuada. Por eso la retención de espectadores es muy, muy importante medirla.
Vale, ¿y qué podemos hacer, por ejemplo, para mejorar esos valores? Pues bueno, por ejemplo, mejorar la interacción o lo que comentaba María Lina hace un ratito, ¿no? Hacer, por ejemplo, alguna oferta especial al final del vídeo, es decir, anunciarlo al principio para que la gente se quede hasta el final. Bueno, pues son pequeñas estrategias que siempre nos van a ir bien. Venga, más cositas. Leads y conversión. Venga. Claro, aquí podemos medir, evidentemente podemos medir cuántos leads hemos captado y cuántos de esos leads están realmente interesados según las preguntas que hayamos hecho, si han contestado el mail y todas las interacciones que hayan tenido tanto en el pre-evento como en el evento como en el post-evento, ¿vale? Es decir, hacer un estudio del lead, hacer un estudio de qué empresa viene, qué ha clicado, cuándo ha clicado, si se ha quedado hasta el final, es decir, estudiar cada lead por separado. Y conversión, pues evidentemente ver cuántos de esos leads de calidad se han convertido en compradores o clientes. Han dado el paso a comprar, han dado el paso a adquirir un servicio o a tener alguna reunión con el equipo comercial, ¿vale? Dependiendo del objetivo que sea el evento. Y fijaros que el lead lo vamos a medir sobre todo lógicamente en el pre-evento y que las conversiones las vamos a poder medir en el post-evento. Por lo tanto, en esas estrategias, en esas acciones que hagamos en el post-evento, lo que vamos a buscar es la conversión. Otro KPI que podríamos medir sería la cantidad de interacciones que vamos a registrar en nuestro webinar, ¿vale? Realmente esto nos va a ayudar a saber si realmente el webinar ha tenido éxito o no, ¿vale? Una frase, una audiencia proactiva significa una audiencia motivada. Por lo tanto, súper interesante que tengamos en cuenta si esa audiencia ha hecho preguntas, ha contestado preguntas, ha participado. Tips o consejos que podemos dar. Por ejemplo, en ese webinar ofrecer espacios de preguntas. O sea, el ponente hace preguntas, pide que los asistentes hagan preguntas y luego hay otra persona del equipo que va respondiendo por chat, ¿vale? Para no parar el webinar y para que todo el mundo pueda recibir, ¿no?, la respuesta de sus dudas. Y si no, al final del evento, pues se les responde. Perfecto. Y por último tenemos el coste por lead. Pues cuánto ha costado captar esos leads, ¿vale? Y allí evidentemente hay que tomar en cuenta el coste del software del webinar, el coste de oportunidad del tiempo invertido en la creación del contenido, los empleados las horas de los empleados que hayan dedicado para esto, cualquier herramienta de captación que hayamos tenido, por ejemplo, campañas de email marketing, MailChimp o anuncios en Facebook, en Instagram o en lo que sea. Evidentemente, la sumatoria de todo esto pues nos da lo que hemos gastado o la inversión que hemos hecho y después, evidentemente, la cantidad de leads, podemos ver entonces cuánto cuesta ese lead o cuánto nos ha costado obtenerlo. ¿Para qué? Eso es interesantísimo para saber si la estrategia esta de webinar pues nos ha funcionado o ese evento virtual nos ha funcionado. Pues yo creo que tenemos las métricas más interesantes que debemos medir para que un webinar sea efectivo para vuestra empresa y para vuestros clientes. Y bueno, yo creo que ya lo tenemos. Sí, señora, ya lo tenemos. Pese a los conflictos estos que tenemos tecnológicos, con los retrasos y tal, yo creo que hemos explicado todo lo que queríamos explicar. Y cualquier duda, consulta, lo que queráis, pues aquí nos tenéis. Vamos a escribir un artículo expresamente sobre la medición en webinars. Lo vais a tener disponible en nuestro blog, en eventosmedibles.com, que además tenemos otros artículos que son súper interesantes y que creo que os pueden interesar. Y nada, chicos, yo creo que con esto lo tenemos. Muchas gracias y un placer. Pues de aquí nos despedimos. Seguirnos por www.limonymenta.es o www.eventosmedibles.com y .es. Y hasta luego. Adiós. El Laboratorio de Eventos, un laboratorio sobre creación y medición de experiencias, event marketing y mucho más. ¿Te apuntas a crear con nosotras?